Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Que la gracia de Dios, el Espíritu Santo, como siempre lo digo con toda humildad, siga reposando en mi vida y en su vida. Bendito es el nombre del Señor. Honro a Dios en esta noche, día domingo, en la cual por la misericordia de Dios me permite estar en los negocios de mi Padre. ¿Ya? Agradezco a Dios y a usted también, en la cual por la misericordia de Dios puedo entrar a su corazón, a su familia y ser un aporte de bendición para su vida. Que Dios le bendiga en esta noche. Perdón. Quiero compartir un mensaje en la cual Dios ha puesto en mi corazón y primeramente es para mi vida, ¿ya? Primeramente es una palabra que tiene que, en cierta forma, calar profundo en mi ser, en mi corazón, porque yo soy responsable, amén, de esta poderosa palabra en la cual Dios me va a permitir entregar, ¿ya? Esta noche quiero hablar sobre el atalaya, ¿ya? Esta noche quiero hablar sobre el verdadero atalaya bajo el diseño de Dios, o el verdadero atalaya bajo la unción del Espíritu Santo. Que Dios le bendiga. Y quiero ir y entrar de lleno ya a esto, lo que Dios me ha entregado por la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo me guíe en esta noche, que la gracia de Dios pueda mover mi mente, mi corazón, mis labios, y que todo lo que pueda entregar sea solamente para edificación de mi vida primeramente y para edificación de la iglesia. Hoy como nunca, la iglesia de Jesucristo, la amada del Cordero, necesita de mí primeramente y de usted como atalaya, como predicador, que podamos cambiar ya en cierta forma cómo está la situación hoy en día en la iglesia, en nuestro pueblo, en nuestro país. Amén. Nosotros, aleluya, somos responsables de la iglesia, de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de las almas. Nosotros como atalaya, como sacerdote, porque la palabra de Dios lo dice en 2 de Pedro, si no me equivoco, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, de quien nos llamó a nosotros a su luz admirable. Que Dios le bendiga. Escuchaba hoy de que la obra es de Dios, que la obra de la iglesia, las almas son de Dios, que en cierta forma el crecimiento de la iglesia
es de Dios. Y creo que estamos en un gran error de decir esa frase. Aleluya. Por último, decir que la obra es de Dios, pero también es responsabilidad de nosotros como iglesia. Yo primeramente, los atalayas, los líderes de la iglesia, los ancianos, la dorca, el coro, todos somos responsables de la obra de Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque Dios, en una oportunidad, allá cuando sucedió lo de los 120 Pentecostés, amén, Dios ahí derramó de su Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿ya? En eso hay la palabra de Dios. Aleluya. Dios, por intermedio de su palabra, dice la Escritura que repartió dones a los hombres. Amén. Nosotros como iglesia tenemos, creo, o anhelamos más dones espirituales, como dice la palabra yo en 1 de Corintios. ¿Ya? Nosotros tenemos, creo, los frutos del Espíritu. Aleluya. Jesús en una oportunidad le dijo a sus discípulos, y a nosotros, ir y hacer discípulos a las naciones, y en mi nombre echarán fuera demonio. ¿Me entiende? Nosotros tenemos la palabra de Dios. La iglesia tiene esta palabra bendita, poderosa. Aleluya. La iglesia es responsable del crecimiento de la obra. ¿Ya? Y le puedo citar versículos de la palabra de Dios. ¿Ya? Y es una introducción con la gracia de Dios, y que Dios le bendiga grandemente su vida. Es una introducción a lo que esta noche, por la gracia de Dios, Dios me hacerá hablar sobre el verdadero atalaya bajo el diseño de Dios, no bajo el diseño del hombre, no bajo el diseño, con todo el respeto, del siervo de Dios, no bajo el diseño del jefe del grupo. Aleluya. Atalayas, amén, bajo el diseño del Espíritu Santo o de la palabra de Dios. Que Dios le bendiga, amén. Quiero que se quede hasta el final, aleluya, de este mensaje. A veces detrás de una televisión podemos estar 2 horas viendo una película. Amén. A veces conversando cosas que nos edifican, podemos estar 1 hora conversando. Pero a veces ya 30 minutos nos aburre de poder escuchar palabra de Dios. Amén. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Que Dios le bendiga. Y vamos a hablar de este hombre Esdras, que Dios ha puesto en mi corazón, que es el hombre en la cual sale unos versículos tan impactantes, que es como la base de este mensaje sobre la atalaya. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nehemías 8, versículo 5, 6, y después lo vamos a saltar al 8 y 9. Le damos lectura en el nombre del Señor. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra.
Y el versículo 8 dice, y leía en el libro de la ley de Dios claramente, y ponía el sentido de modo que entendiese la lectura. Esdras. Y Nehemías el gobernador, y el sacerdote Esdras escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová vuestro Dios. No os entretezcáis ni lloréis. Mire lo interesante acá. Porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Aleluya. ¿Ha escuchado este versículo? Y dice la palabra de Dios, dice, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Amén. ¿Y por qué el pueblo de Israel en ese entonces lloraba escuchando la palabra de Dios? Amén. Lo voy a decirle por qué el pueblo lloraba. Porque Esdras era un hombre, amén, era un escriba de un corazón especial para Dios. Aleluya. Y es el que hoy en día Dios necesita, amén, de mi vida primeramente y de todos los atalayas, de todos los que predican la palabra de Dios, amén, que de una vez por todas sigamos tratando de cambiar nuestro corazón, amén, así como Dios le dijo a Jeremías, si te entresacases de lo precioso que tenía Jeremías, lo vil, cosa que a veces tenemos escondida en nuestro corazón, ¿ven? Le dijo Dios a Jeremías, yo te restauraré, ¿ya? Y te sanaré, te limpiaré tu corazón para seguir usándote. Que Dios le bendiga, amén. Mire, Esdras 7, vamos a leer, ¿sí? Esdras 7, el versículo 6 dice, este Esdras subió de Babilonia, era escriba, diligente en la ley de Moisés, ¿ya? Que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Amén. Es importante que un atalaya, un hijo de Dios, pueda estar la mano de Dios sobre su vida, la gracia de Dios sobre la vida, la unción, eso especial que los hombres de Dios tienen, amén, y que eso se consigue humillándose delante de la presencia de Dios, amén. Y después más abajo dice, mire, y aquí tenemos que entender algo, amén, y por eso es que Dios me hizo poner a este hombre como base de este mensaje, sermón, lo que se le llame, amén, o estudio, para la gloria de Dios. Dice, Esdras 7, versículo 10 dice, porque Esdras había preparado su corazón. Primer punto, primera condición que Dios, amén, le puso, aleluya, a este varón, a este escriba, o a este atalaya, amén. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. ¿Cuántos hombres de Dios hoy en día, amén, antes de subirse a los púlpitos, preparan su corazón? Amén. ¿O cuántos hombres en la semana andan con el corazón preparado, amén, para que cuando Dios los cite a un trabajo espiritual, puedan estar en condiciones, primeramente, tener su corazón preparado? Aleluya. Porque lo que predicamos, siempre lo he dicho, es algo sagrado. Amén. Hoy en día andan muchos atalayas en el mundo, en las redes sociales, amén, en muchos lugares, amén. Pero déjeme decirle
que más del 50% creo de los atalayas no están autorizados de parte de Dios para predicar la poderosa palabra de Dios. Que Dios les bendiga. No tienen su corazón preparado para que el Espíritu Santo entre en su corazón. Amén. Y de ahí empiecen, amén, a sacar de su corazón, sus labios, palabra ungida, palabra con autoridad, palabra con gracia, palabra sazonada. Aleluya. Y que no les tiemble, amén, los pantalones para hablar de la palabra de Dios. Con amor y con verdad. Que Dios les bendiga. Amén. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Primera condición. Amén. Y hoy en día, ¿cuántos hombres preparan su corazón orando, gimiendo, humillándose delante de la presencia de Dios, ayunando? Amén. Para que puedan ser cortados todas las ataduras que uno muchas veces tiene. Amén. Rencor, envidia, ira en su corazón. Amén. Ojos pecaminosos. Amén. Labios mentirosos, labios engañosos. Amén. Manos que no son santas. Por algo dice en una parte de la palabra de Dios que tenemos que levantar nuestras manos sin iras ni contienda. Que Dios les bendiga. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley, para recibirla, amén, en su corazón, amén, para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, amén. Segunda condición, amén. Segunda condición, amén, para cumplirla, amén. Amén. Estamos cumpliendo la palabra de Dios. Estamos siendo ejemplo. Amén. Sobre la palabra de Dios. Amén. Somos predicadores gatica. Amén. Que hay un dicho en el mundo. Amén. Que predicamos pero no practicamos. Amén. Hoy día he escuchado un versículo muy hermoso en Salmo, donde dice, tú, Señor, conoces mi acostar y mi levantarme. Amén. Tú conoces mi palabra antes que salga de mi boca. Dios pesa los corazones. Amén. Un día vamos a ser puestos en la balanza de Dios. El otro día estaba escribiendo por la gracia de Dios un mensaje, un tema que Dios puso en mi corazón sobre la balanza de Dios en nuestras vidas. Amén. Hubo un hombre en la cual Dios le entregó muchas cosas, se vanaglorió, no honró a Dios. Amén. Y Dios lo llamó a juicio. Amén. Estoy hablando de Nabucodonosor. Y Dios le dijo a este varón, te he puesto en mi balanza. No en la balanza del siervo de Dios del pastor, no en la balanza del jefe de coro, o del jefe de jóvenes, o jefe de voluntario. Amén. Amén. Sino que te he puesto en mi balanza, en la balanza de Dios, esa balanza que es justa, transparente. Tampoco lo puse en la balanza de él, porque Dios me hacía entender que existen tres balanzas. Amén. La balanza que uno tiene, no, que yo estoy haciendo las cosas bien, no, como estoy bien, no, ¿para qué más? Amén. No, yo estoy bien. Amén. Nadie tiene que decirme, nadie a mí, nada. Amén. O bien, o existe la otra balanza, la balanza, como decía anteriormente, la del siervo de Dios del pastor, que muchas veces, amén, no nos florean a nosotros de que nosotros estamos bien aquí allá. Amén. O la balanza, amén, del hermanito, amén, o del jefe de grupo. Que Dios le bendiga. Y hay
dice la Escritura que Dios puso en la balanza a Nabucodonosor y lo encontró, amén, en falta. Aleluya. Amén. Por eso es que tenemos que tener estos parámetros, tenemos que entender estas cualidades que tenía Esdras, que dice, porque Esdras había preparado su corazón primeramente para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, amén, para cumplirla y para enseñar, amén. Tres condiciones, amén, tres condiciones, amén, que era preparar su corazón para cumplirla, ser ejemplo de ella y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita es la revelación de la palabra de Dios. Amén. Por eso que Dios ponía en mi corazón este hombre como ejemplo cabal. Amén. Sobre una atalaya. ¿Cómo tiene que ser una atalaya? Amén. Amén. Una atalaya era un vigilante o un centinela puesto en una torre alta en la época del pueblo de Israel. Amén. El mensaje de esta noche es sobre, amén, sobre un verdadero atalaya bajo el diseño de Dios. Aleluya. Qué hermoso ese nombre. Bajo el diseño de Dios. Amén. O en otras palabras, un atalaya moldeado bajo el alfarero. Amén. Que Dios le bendiga. En la Biblia, un atalaya era un vigilante o un centinela puesto en una torre alta. En lo espiritual representa a los profetas o siervos de Dios encargados de avisar al pueblo sobre el peligro del pecado, el juicio divino y la necesidad de obedecer para salvar su vida. Mire qué responsabilidad tenía, amén, una atalaya en ese tiempo, en el tiempo del pueblo de Israel. Amén. De la atalaya dependía, amén, la vida del pueblo de Israel. Amén. De la atalaya dependía la seguridad de Israel. Aleluya. Hoy en día, amén, de la atalaya depende cómo una iglesia pueda caminar para el reino de Dios. De una atalaya depende cómo una iglesia puede caminar aquí en la tierra. Aleluya. Amén. De una atalaya depende el avivamiento de una iglesia. Amén. Que Dios le bendiga. ¿Y por qué le digo? Lo digo con responsabilidad. Mire lo que dice más abajo. La elección de los atalayas. Mire, en ese tiempo, la elección de los atalayas o centinela era una decisión crítica de seguridad militar y civil. Amén. En la antigüedad, no cualquiera era atalaya. Amén. No cualquiera. No como hoy en día, lamentablemente, lo digo con respeto, y Dios no me tiene aquí, amén, para que me hagan con el dedito para arriba, sino que Dios me tiene acá. ¿Por qué? Porque un día Dios me va a pedir cuenta. Y después vamos a leer en Ezequiel 33, donde habla sobre la atalaya. Que Dios le bendiga, amén. La elección de los atalaya o centinela era una decisión crítica de seguridad militar, amén. No cualquiera podía asumir este rol. De él dependía la supervivencia, aleluya, de la ciudad. Aleluya, ¿me entiende, hermano? Del atalaya dependía la sobrevivencia de la ciudad. Porque si ese atalaya se quedaba dormido, amén, llegaba el enemigo, amén, y el atalaya no podía avisar a pueblo de Israel que venía peligro. Aleluya. Y hoy en día, ¿cuántos hombres de Dios, cuántas atalayas hoy en día espiritualmente están dormidos o están semidormidos? Que nos están avisando a la iglesia
de los acontecimientos que están ocurriendo, que van a ocurrir. Amén. Aleluya. Hoy en día los atalayas están ciegos. Amén. Hoy en día los atalayas son como Bartimeo. Hoy en día los atalayas son como Nicodemo. Conocimiento. ¿Ya? Y se le olvidó ya sobre el poder de Dios. Sobre la obra del Espíritu Santo que tiene que hacer en la iglesia. Amén. Que Dios le bendiga. Los criterios y métodos de elección se basaban en capacidades físicas rigurosas, rangos morales y un entrenamiento especializado para esa función. Que Dios le bendiga. Amén. Voy a leer de nuevo. Los criterios y métodos de elección se basaban en capacidades físicas rigurosas, rangos morales y un entrenamiento especializado para ser atalaya. Y hoy en día, ¿cómo está la preparación de los atalayas espirituales? Amén. ¿Cuántos se están preparando los atalayas espirituales en la semana? ¿Cuánto oran? ¿O cuánto oramos? ¿Cuántas veces ayunamos en el mes? Una atalaya. Primeramente para conocer la voz de Dios. Para ver, aleluya, discernir al enemigo. Santo es el nombre del Señor. Bendito el poder de Dios. ¿Cuántos atalayas en el Espíritu se guardan? Amén. Rigurosamente su corazón, su alma, su espíritu. Amén. Como dice la palabra de Dios. Y el Dios de paz os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu, y sea guardado irreprensiblemente. Amén. Para trabajarle a Dios y para su venida. Que Dios le bendiga. Amén. Amén. Los criterios y métodos de elección se basaban en capacidades físicas rigurosas, rasgos morales y un entrenamiento especializado. Visión y audición excepcional. Distinguían siluetas, polvos en el horizonte. Amén. Una visión y audición excepcional. Aleluya. Ese era el trabajo de la atalaya. Amén. Hoy en día, ¿cómo está la visión de los atalayas espirituales? Amén. Creo que hoy en día nosotros como atalayas espirituales tenemos una visión muy corta, porque no estamos viendo más allá de lo que está pasando en la iglesia, de lo que está viniendo a la tierra. Amén. De las cosas, amén, que se están produciendo. Que Dios le bendiga. Amén. Resistencia extrema. Condiciones que tiene que tener una atalaya en la antigüedad. Amén. El sueño y condición climática severa. Amén. Resistencia extrema al sueño y condición climática severa. Amén. Voz potente. Lealtad absoluta. Aleluya. Mire, aleluya. Aquí hay una parte bonita. Amén. El atalaya en la antigüedad tenía que tener una lealtad, amén, absoluta por su pueblo. Amén. Porque si no tenía lealtad absoluta con su pueblo, podía tener contacto con el enemigo, dejar pasar al enemigo, aleluya, y que el pueblo, la cual él era responsable, amén, podría tener consecuencias. Aleluya. Y hoy en día, ¿cómo está la lealtad de los atalayas espirituales? Nosotros, amén. Contra el enemigo, contra Satanás, el diablo, contra el mundo y contra la carne. Amén. ¿Somos leales contra Dios? ¿Estamos predicando la verdad? Amén. Porque dice la Escritura que conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Amén. Si no estamos hablando la verdad,
no estamos siendo leal con Dios y le estamos dando la pasada al enemigo, al mundo para que entre a nuestros hogares, a la iglesia, y así la iglesia se decaiga espiritualmente. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Ahora, condiciones de un buen atalaya. Mire, santo es el nombre del Señor. Amén. ¿Cuáles son las condiciones de un buen atalaya bajo el diseño de Dios? Que Dios le bendiga. Amén. Como atalaya tenemos que conocer los tiempos en que vivimos. Amén. Y vamos a leer acá. Amén. ¿Y por qué vamos a leer? ¿Por qué estoy diciendo? Santo es el nombre del Señor. Ezequiel 33, donde habla sobre los atalaya. Amén. Mire, dice, condiciones de un buen atalaya. Como atalaya tengo que conocer los tiempos con que vivimos. Como atalaya tengo que conocer al enemigo. Amén. La estrategia de Satanás, el diablo. Amén. Cómo está durmiendo la iglesia. Cómo arma argumentos. Amén. Para que la iglesia esté tibia, no clame, no gima. Amén. Santo es el nombre del Señor. Como atalaya tengo que saber discernir los argumentos de Satanás, el diablo. En 2 Crónicas dice la palabra de Dios que nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo, para destrucción de fortaleza. Como atalaya tenemos que saber distinguir los argumentos que hoy en día está presentando Satanás, el diablo, para que la iglesia se mantenga tibia. Uno de los argumentos, la teología humana. Puro conocimiento. Amén. Y nada de poder de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que la letra mata, más el espíritu vivifica. Si yo tengo puro conocimiento, pura letra, pura teología, amén, puedo matar un alma. Porque si no tengo oración, aleluya, mi corazón, como dice la escritura, amén, que no lo que entra, amén, al cuerpo contamina, sino que lo que sale, eso contamina. Si mi corazón no tiene la gracia, la unción de Dios, tiene puras obras, amén, de la carne, envidia, pleito, enojo, amén, mentira, engaño, ¿qué sale de mi corazón? Palabra contaminada, amén. Que Dios tenga misericordia. Por eso dice, condiciones de un buen atalaya. Como atalaya tengo que conocer mis armaduras. ¿Para qué sirven? La oración, aleluya, el ayuno, la palabra de Dios. Como atalaya tengo que conocer la voz de Dios, la voz del capitán. Amén. Como atalaya tengo que ser valiente ante el adversario. Bendito el poder de Dios. Como atalaya tengo que estar en contacto con el mayor o capitán de Cristo. Nosotros como atalaya, como hijos de Dios, tenemos que estar en una comunión con Dios. Saber lo que Dios, amén, nos está hablando y eso entregar. Amén. Ese es el verdadero diseño de una atalaya. Amén. Un verdadero atalaya bajo el diseño de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Ezequiel 33. Dice, en el nombre del Señor, versículo 1 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Amén. El sonido de la trompeta oyó y no
se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano de la atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Santo es el nombre del Señor. Amén. Esta es la parte clave que hoy en día, lamentablemente, y le digo con responsabilidad, no se está realizando. Amén. En la iglesia. Amén. Esa iglesia que un día Jesucristo derramó su sangre preciosa. Amén. Una muerte cruel por amor a la iglesia, por amor a la humanidad. Amén. Pero dice claramente aquí. Amén. Dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Amén. Dios lo puso, amén, a Ezequiel como atalaya. Así Dios también me puso a mí como atalaya. Yo no escogí esto. Dios me dio esta responsabilidad. Como usted también, Dios le dio la responsabilidad como atalaya. Amén. Pero como lo dije anteriormente, amén, ¿cómo está nuestro trabajo? Amén. Dios pesa los corazones. Aleluya. Dios pone cada día una balanza en nosotros. Amén. Dios nos pesa en una balanza. Amén. A ver cómo estamos trabajando. Si nuestra balanza está a favor, amén, o en contra. Dios tenga misericordia. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca. Amén. Amén. Y lo amonestarás de mi parte. Amén. Qué tremendo, qué responsabilidad. Amén. Qué responsabilidad de una atalaya. Y a veces, amén, nos gusta, a veces, amén, cuando nos cita un trabajo espiritual, amén, en el púlpito, amén, chuta, nos gusta, se siente algo especial, amén. Pero somos valientes en hablar la verdad, la palabra de Dios. Un día Dios me hizo, estaba orando en mi living, orando al Señor para que Dios me entregara un mensaje, y Dios puso un mensaje en mi corazón. Habla sobre esto. Habla sobre el amor y la verdad. Amén. Y Dios me hizo sentir de hablar que tenemos que estar al medio entre el amor de Dios y la verdad. A mí el puro amor de Dios no me va a salvar. A mí me va a salvar el amor de Dios, la misericordia, la fidelidad, y también me va a salvar la verdad. Amén. Que tengo que dejar el pecado. Amén. Que como dice la palabra, que el que encubre su pecado no prosperará. Más el que se arrepiente y se aparta de él, alcanzará misericordia. Amén. Esa es la verdad. Hoy en día no nos tiene que temblar, amén, en nuestro cuerpo, amén, el hablar la verdad. Obviamente, primeramente, parte por nosotros, amén. En una parte dice la palabra de Dios, arrepentíos y convertíos o pereceremos, amén. Es palabra de Dios, pero hoy en día ya no se habla de arrepentimiento. Ya al hablarle a la iglesia muy fuerte, no, es que se van a ir las almas, es que se van a ir las ofrendas, etcétera, etcétera. Amén. Dios nos llamó porque, amén, somos responsables, amén, en cierta forma de las almas, amén. Las almas son de Dios, amén. Pero no puede bajar un ángel del cielo a predicar. Nosotros nos dio la responsabilidad de ser atalaya, predicadores. Amén. ¿Y cuál es el trabajo?
amén, de una atalaya, amén. Avisar, amén, al impío sobre su pecado. Que se aparte del pecado, amén, para que alcance salvación. Ese es el trabajo de la atalaya. Amén. No solamente decirle que Dios es amor, que Dios es fiel, que Dios está contigo, aleluya. Amén. No decirle de que Dios te tiene grandes promesas, de que Dios te va a dar esto, Dios te va a dar este otro. También decirle que sin santidad es imposible agradar a Dios y que si no nos arrepentimos primeramente, Dios no nos puede salvar. Primeramente decirle, amén, como evangelista decirle, mi amigo, amén, si usted quiere aceptar al Señor como su Salvador, primeramente tiene que arrepentirse de sus pecados, pídele perdón a Dios por todo lo que ha hecho y de ahí viene la salvación, de ahí viene la confesión de fe. Aleluya, santo es el nombre del Señor. Dios tenga misericordia, amén, amén. Mire, dice más abajo, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Aleluya. Amén. Se da cuenta que es grave. Es grave. Amén. No hablar la verdad. Es grave. Amén. No hablar. Amén. De la sana doctrina. Amén. Hoy en día ya los teólogos humanos, y Dios reprenda al diablo, aleluya. Amén. Dios tenga misericordia de esta teología humana que hoy en día se levanta de una forma tremenda. Cómo Satanás, el diablo, está obrando en la teología humana. Amén. No la teología espiritual, porque para mis hermanos atalaya, la teología espiritual es estudiar la Biblia con oración y ayuno, con humillación a Dios. Esa es la teología espiritual. Teología es aprender, estudiar. Pero hay una cosa grande, diferente entre estudiar teología humana sin el conocimiento, sin conocer el Espíritu Santo, sin tener una obra genuina, amén, del Espíritu Santo en el corazón, amén. Esa teología humana, amén. Ir a estudiar 5, 6 años teología, amén. Y después aprender lo que a uno le enseñan, amén. Qué más hermoso es cuando Dios te revela la palabra, cosas nuevas, que no es necesario que el pastor te enseñe para que tú hables, aleluya. Pero eso se consigue humillado, pagando costo, tal vez solitario en un lugar, amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. El versículo 9 dice, si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Aleluya. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Librar mi vida y librar su vida. Y para eso tiene que ser un buen atalaya. Una atalaya bajo el diseño de Dios. No una atalaya bajo el diseño suyo. Porque muchas veces hoy en día somos atalaya de acuerdo a nuestros sentimientos. No que mi hermano se va a sentir. No que mi pastor chuta me va a quitar el púlpito si hablo demasiado. O si Dios me da un mensaje. Y si el Espíritu Santo empieza a mover mis labios, mi corazón. Amén. Puede ser muy fuerte y puede tener problemas con la iglesia. Amén. Dios no quiere atalaya bajo el diseño humano. Bajo el diseño emocionalista. Dios quiere atalaya bajo el diseño del Espíritu Santo, bajo el diseño de la oración, del ayuno y la búsqueda. Amén. Que Dios les bendiga. Amén. Mire, cuidado predicadores o atalaya. La letra mata, más el Espíritu vivifica. Amén. Estamos hablando sobre lo atalaya bajo el diseño de Dios. Amén. Hay muchos predicadores
que predican la letra del Evangelio. Otra cosa es predicar con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Se da cuenta? Hay muchos atalayas con pura teología humana. Otra cosa es predicar la teología del Espíritu Santo. Amén. Dios nos ayuda. Amén. Hay atalayas que predican con un evangelio fácil, religioso, tibio. Amén. Otra cosa es predicar llevando la cruz de Cristo. El vituperio. Amén. Que te persigan, que te calumnien. Amén. Que te desprecien, que te miren en menos. Aleluya. Pero, aleluya, como decía anteriormente, es mucho más importante, amén, que Dios te pese el corazón y que te encuentre, amén, aceptable, o que Dios, amén, te balancee, o Dios con su propia balanza empieza a ver tus obras, a medir tus obras, y que te encuentre en cierta forma agradable, agradándole a Dios, o antes que otra persona, amén, tome su propia balanza y te diga, o que me diga a mí, no, hermano, usted está bien, tu mensaje está bien, está perfecto, que no sea muy poderoso, que no sea muy comprometedor. Aleluya. Dios tenga misericordia. Por eso que dice aquí, amén, hay atalaya que predica con un evangelio fácil, religioso, tibio. Otra cosa es predicar llevando la cruz de Cristo. Amén. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Bendito el poder de Dios. Amén. Aleluya. Amén. Mire, y vamos a hablar algo, amén, sobre lo atalaya. Amén. Pues, ¿por qué? ¿Por qué es relevante, amén, el ayuno para trabajar en el ámbito o campo espiritual? Amén. ¿Se da cuenta? ¿Por qué es relevante orar y ayunar? Amén. Para que una atalaya sea dirigido por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Isaías 10:27. Mire lo que dice la palabra. Isaías 10:27. La frase que dice que el ayuno pudrirá a causa de la unción. Amén. Isaías 10:27 dice, la frase que dice que el ayuno, amén, se pudrirá a causa de la unción, en la fe cristiana representa como el poder del Espíritu Santo debilita y deshace las ataduras, amén, hábitos o cargas del pecado desde adentro en forma definitiva. Amén. Amén. Hay un versículo de la palabra de Dios que dice que la unción, amén, pudre todo yugo de pecado. Amén. Vamos a leerlo. Isaías 10:23. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Isaías 10:23. Dice así su santa y poderosa palabra. Dice: pues el Señor Jehová de los ejércitos hará consumación ya determinada en medio de la tierra. Diez 27. Amén. Perdón. Dice Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El yugo se pudrirá a causa de la unción. Amén. Necesitamos
la unción de Dios para romper todo yugo de pecado. Necesitamos la unción de Dios, el ayuno. El ayuno es fundamental para cortar todas las ligaduras, amén, que muchas veces no se pueden cortar con la pura oración. Amén. No sé si a ustedes le han explicado estas cosas en la iglesia. Aleluya. Amén. Por eso que es esencial, primordial, que una persona, una atalaya, ayune antes de predicar. Amén. Porque usted al predicar, aleluya, está delante de una membresía en la cual hay muchas personas que entran endemoniadas, que entran con espíritu en sus corazones, que entran por primera, segunda vez. Si usted al predicar tiene el respaldo del Espíritu Santo, tiene el respaldo de la oración, del ayuno, usted como atalaya no es capaz, no va a ser capaz ni de hacer temblar una mosca, amén, en la iglesia, amén. Porque no tiene el respaldo de Dios, no tiene el respaldo de la oración, aleluya, del ayuno. Que Dios le bendiga. Necesitamos entender de que una atalaya tiene que tener una consagración a Dios, amén, para que al predicar pueda salir la palabra de Dios de su cuerpo, de su corazón, de su alma, de su ser, como un martillo que quebrante la peña, amén, que quebrante ese corazón duro que llegó a la casa de Dios, amén. Santo es el nombre del Señor, que pueda ser la palabra que Él está hablando como una espada de doble filo, que penetre el corazón, que discierne los pensamientos, amén. Y para eso tiene que ser la unción de Dios, amén, que rompe todo yugo de pecado, dice la palabra del Señor en Isaías, amén. Santo es el nombre del Señor. Que Dios tenga misericordia, que Dios tenga misericordia de los atalayas de hoy, amén. Aleluya, bendito el poder de Dios, amén. Mire, en Mateo 9, 14 al 15, dice la palabra de Dios, que Jesús explicó que mientras Él estaba con sus discípulos, no ayunarían, porque era como estar en boda, amén. Sin embargo, aclaró que cuando Él se fuera, o le fuera quitado el esposo, entonces desde ahí ayunarían para fortalecimiento espiritual. ¿Ah? Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Por eso que los discípulos no ayunaban, porque estaban con el Hijo de Dios. Estaban con la unción misma al lado de Él. Aleluya. Él era su fortaleza, su guía, su refugio. Amén. Andaban a la siguita del Hijo de Dios. Amén. Bendito el poder de Dios. Pero Jesús le dijo, pero llega el momento cuando me será quitado. Llegará el momento cuando Él iba a tener que irse, amén, donde su Padre. Y ahí iban a tener que ayunar. Amén. Independiente que iban a tener la palabra de Dios. Independiente que iban a tener la palabra, amén, de su Salvador, del Hijo de Dios que estuvo aquí en la tierra. Independientemente de esto, de tener la palabra de Dios, también Dios le dijo que iban a tener que ayunar para fortalecimiento de su vida espiritual. Amén. Por eso hay una historia muy hermosa cuando unos discípulos quisieron echar fuera demonios y no pudieron. Amén. Y Jesús, ¿qué les dijo? Atalayas. Amén. Que no saben discernir, atalayas que no saben entender estas cosas. Este género no sale sino con oración y ayuno. Amén. Aleluya. Pero en la iglesia muchas veces se escucha en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu. Amén. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del enemigo. Hablamos, amén, de delante del púlpito a la iglesia. Puras palabrerías, puras palabras sin fundamento. Amén.
Si nunca se le cita a la iglesia de hacer un ayuno congregacional. Aleluya. Mire, el Espíritu Santo me está haciendo recordar, amén, lo que pasó con ese ángel que descendía, amén, cada cierto tiempo al pozo para mover el pozo con agua, y así los enfermos que estaban ahí, leprosos, paralíticos, ciegos, aleluya, pudieran ser sanados. Amén. Y el Espíritu Santo me hizo entender, aleluya, de que hoy en día no va a bajar un ángel, amén, del cielo a mover el pozo espiritual que hoy en día hay en las iglesias, en la casa de Dios. Amén. Hoy en día es responsabilidad de la iglesia, de los atalayas, de mover las aguas para que los enfermos que vienen de afuera a la casa de Dios puedan ser sanados, libertados, los jóvenes puedan ser bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. ¿Se da cuenta qué responsabilidad tenemos como atalaya hoy en día en la iglesia? Pero muchas veces he escuchado, y lo digo con todo el amor de Dios, con respeto, he escuchado muchas veces, no, la obra es de Dios, la obra de la iglesia es de Dios. ¿Y qué estamos haciendo nosotros los atalayas? Amén. Como decía anteriormente, ese ángel bajaba de vez en cuando. Él estaba autorizado para bajar y mover las aguas, porque en ese tiempo el Espíritu de Dios no habitaba en el corazón. Aleluya. Habitaban ciertos profetas, líderes, reyes, amén, sacerdotes. Amén. Por eso que Dios permitía que un ángel bajara y moviera las aguas para que los enfermos fueran sanos. Hoy en día es responsabilidad de la iglesia que se muevan las aguas espirituales en la casa de Dios. Amén. Es responsabilidad de los atalayas que muevan las aguas. ¿Y cómo se mueven las aguas? Con la palabra de Dios. Amén. Con esta palabra genuina, palabra verdadera, palabra que hable del amor de Dios y de la verdad. Amén. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Pero no con guardar solamente las profecías. Aleluya. Sino hay que guardar la palabra de Dios. Amén. Guardar la sana doctrina. Amén. Que Dios tenga misericordia. Amén. Bendito el poder de Dios. Mire lo que habla la palabra de Dios en 2 Timoteo. Amén. Y aquí entramos más de lleno. Amén. ¿Qué es lo que tiene que ser una atalaya? Bendito, me gozo en Dios por darme esta oportunidad, esta bendición. Amén. Amén. De estar en este lugar. Amén. Ser un verdadero atalaya o ser un atalaya, amén, con el 50% aprobado por Dios. Amén. Porque no hay atalaya perfecto. No hay hombre perfecto aquí en la tierra. No hay iglesia perfecta. Pero Dios no habla por su palabra. Amén. Buscar la perfección. Aleluya. Amén. No ha sido fácil este lugar. Amén. No ha sido fácil. Y el Espíritu Santo me echa recuerdo cuando hubo un momento muy crítico. Amén. En este proceso. Amén. En este encierro de estar en este lugar. Amén. Para predicar la palabra de Dios. Amén. Y por un tema puntual, proceso de Dios. Amén. Iba a dejar, por primera vez, fue la primera vez que iba a dejar este trabajo. Amén. Aleluya. Me vine a este lugar. Amén. Después de haber hecho varios trabajos. Amén. En Dios, espirituales, de aplicar la palabra de Dios. Me vine a este lugar. Amén. En mi pensamiento humano quería dejar todo tirado. Aleluya. Entré a este lugar y empecé a desarmar todas las cosas que estaban aquí. Amén. Las luces. Amén. Los micrófonos. Todo esto, mientras lo estaba desarmando, estoy delante de Dios. Aleluya.
amén, que creo que fue el momento más crítico de mi vida, después de la muerte de mi padre que está en los cielos. Me vino una tristeza en mi corazón, lloraba. Santo es el nombre del Señor. Lloraba como un niño chico. Lloraba como un niño chico aquí en este lugar, desarmando, amén, todas las cosas que Dios me hizo en mi mente realizarlas. Amén. Lloraba como un niño chico. Amén. Porque pensaba que esto lo iba a dejarlo ya de por vida. Amén. Y Dios en su misericordia, amén, me restauró, me dijo por su palabra, no por un profeta, por su palabra me dijo que tenía que seguir adelante. Amén. Que iba a tener que sufrir un costo tremendo, así como Dios le dijo a Pablo. Y en eso habla la palabra de Dios. Amén. Ese atalaya, Pablo, amén, Dios le dijo, verás, amén, cuán tremendo va a ser el ministerio que yo te voy a ponerte. Pero de ahí yo te voy a librarte. Yo voy a estar contigo, le dijo a Pablo, como atalaya. Así también Dios me dijo a mi vida, amén, que siguiera adelante, amén. Pero esa vez, como le digo, hermano, lloraba como un niño chico, un dolor desgarrador en mi corazón. Amén. Después de la muerte de mi padre, creo que ese momento más doloroso que he sufrido, la primera vez cuando iba a dejar esto. Amén. Un dolor profundo se quebraba en mi corazón, desarmando todo esto. Y a Dios gracias, todavía puedo, con la misericordia de Dios, en algo aportar un granito de arena para la obra de Dios. Amén. Para la obra de Dios. Por eso que no es fácil ser una atalaya bajo los diseños de Dios. Amén. Es fácil ser atalaya bajo los diseños de uno mismo. Amén. Pero Dios tenga misericordia, pero porque un día vamos a tener que dar cuenta de todo lo que hablemos. Amén. En 2 Timoteo 4 dice la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino. Que predique la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende. Amén. Reprende lo que hoy en día, amén, no tenemos la autoridad para arrepender con gracia de Dios. Porque arrepender con la gracia, con la autoridad de Dios, no con la autoridad humana. Amén. Dios hace la herida y la sana. Amén. Aleluya. Dios tenga misericordia y reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aleluya. Y doctrina. Hoy en día, amén, se dice que Jesucristo, la palabra de Dios, que la doctrina no vale. Amén. Como que miran en menos la doctrina. Dicen que Dios es amor, que el Hijo de Dios es amor. Amén. No es legalismo, no es legalista. Amén. Y la palabra de Dios habla sobre la doctrina. Hoy en día, amén, ya poco se nombra sobre la sana doctrina. Amén. Ya es como si existiera otro evangelio, como Pablo habla en Gálatas. Amén. Amén. Sobre otro evangelio en el cual los hombres están implantando humanamente. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo hombres comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia o pecado. Amén. Y apartarán la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Aleluya. Soporta las aflicciones. Amén. Un verdadero atalaya sufre aflicción. Amén. Un verdadero atalaya sufre persecución. Amén. A Juan el Bautista le cortaron la cabeza por decir la verdad. ¿Cuántos atalayas hoy en día le han cortado la cabeza en las iglesias por hablar la verdad? Aleluya. Hoy en día se prioriza un buen diezmo que la gracia de un hombre, amén, sobre su vida. Hoy en día se prioriza una buena ofrenda, aleluya,
más que la unción que un hombre pueda tener en su secreto, en su hogar. Aleluya. Pero tú, sé sobrio en toda, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple, aleluya, cumple tu ministerio. ¿Cuántos están cumpliendo el ministerio? El 50%. Por último, ¿cuántos están cumpliendo verdaderamente su ministerio? Aleluya. ¿Cuántos están siendo atalayas verdaderos? Amén. Avisando sobre el pecado. Amén. Avisando a la iglesia. Amén. Sobre lo que viene. Amén. Estos días han habido terremotos por ambos lados, por ambas partes. Amén. En un país, en una semana en otro país. Terremoto. Aleluya. Algo está avisando. Aleluya. Dios. Amén. A esta tierra pecaminosa. A esta tierra llena de pecado. Amén. De corrupción. Amén. En la misma iglesia hoy en día hay corrupción. Aleluya. Dios tenga misericordia. Cumplimiento de la palabra de Dios sobre la apostasía en el último tiempo. Pero no todas las iglesias están en apostasía. Hay un remanente que se está guardando, que está siendo burlado. Amén. Hay un remanente que sigue con la rodilla dobladita. Amén. Buscando el rostro de Dios, gimiendo, como Pablo. Pablo decía que sus oraciones eran como dolores de parto. Oraba por las iglesias. Hoy en día, ¿qué oraciones estamos haciendo nosotros los atalayas? 10 minutos. Amén. Oraciones que ya ni traspasan el techo de la iglesia. Amén. ¿Por qué nos dedicamos solamente a estudiar? Amén. A andar de seminario en seminario. Amén. Y no buscamos el rostro de Dios. Dios tenga misericordia. Amén. Amén. Bendito el poder de Dios. Para predicar hay que tener el poder del Espíritu Santo. Amén. Para predicar tenemos que tener la unción de Dios. Amén. Primera Corintios 2:14 dice la palabra, dice que el hombre natural no entiende ni discierne las cosas que son del Espíritu. Amén. Un hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque han de discernirse espiritualmente. Amén. Pero déjeme decirle, amén, en el nombre del Señor, que hoy en día en las mismas iglesias hay hombres naturales. Amén. Que ya perdieron esa visión de Dios, ya no ven más allá. Aleluya. Ya preocupados de los cargos, preocupados de esto, de este otro. Amén. Y ya no hay discernimiento de espíritu sobre el verdadero mensaje que tiene que entregarse hoy en día en la iglesia. Dios tenga misericordia. En 2 de Pedro 1:19 habla sobre la palabra de Dios que es revelada por el Espíritu Santo. Así como Dios le reveló la palabra de Dios a estos grandes hombres, amén, en la cual habla la palabra de Dios en 2 de Pedro 1:19, también hoy en día Dios, aleluya, revela la palabra, amén, a hombres de Dios hoy en día, amén. Todavía Dios está revelando palabra a Dios. Por eso que por algo dice la palabra de Dios en Jeremías 3:33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún tú no conoces. Amén. Amén. Hoy en día Dios está revelando cosas grandes. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Mire, y con esto vamos a terminar. Amén. Con esto vamos a terminar porque, amén, creo que ya estamos terminando con la gracia de Dios. Mire, bendito el poder de Dios. Vamos a leer el Salmo 51. Amén. Aquí dice el Salmo 51. Amén. Aquí hay una sorpresita para nosotros los atalayas. Amén.
Amén. Si pensamos que la obra es de Dios y que la obra no es de nosotros y que las almas son de Dios y que Dios es el que tiene que traer las almas y no nosotros. Amén. Si a nosotros se nos fue entregado el Espíritu Santo, si a nosotros se nos fue entregado la palabra de Dios, si a nosotros se nos fue entregado los dones espirituales, amén. Si nosotros tenemos que ayunar, amén. Por algo dice la palabra de Dios en una parte de que tenemos que guardarnos en santidad, amén. Que tenemos que ser obreros aprobados, amén. Que tenemos que predicar la palabra de Dios, amén, y no avergonzarnos de ella. Mire, en Salmos 51, amén, habla sobre arrepentimiento y plegaria para pedir purificación. Salmo 51, mire, y con esto vamos a terminar, amén. Dice: ten piedad de mí, oh Dios. El rey David, en un momento difícil que pasó, siendo teniendo un corazón, amén, conforme a Dios, también vivió situaciones complejas, propósitos de Dios para que quedaran establecidas en la palabra de Dios y que hoy en día sirven para nosotros. Aleluya. Amén. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Jesús pidiendo plegaria misericordia por su pecado. Amén. Que no tenemos que hablar del pecado hoy en día en las iglesias para que no se vayan las almas, no se sientan mal. Amén. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mi rebelión y mi pecado están siempre delante de mí. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta de él alcanzará misericordia. Amén. Contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concebió mi madre. Y aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado. Aleluya. Qué sinceridad de este varón. Aleluya. Qué sinceridad es lo que hoy en día Dios necesita. Atalayas sinceros que reconozcan su pecado delante de Dios, y Dios es poderoso en restaurar, sanar y que realmente seamos de bendición en las iglesias. Amén. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Mire qué oración más profunda. El rey David habló, amén, experimentó en ese momento. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu, porque él reconocía que sin el Espíritu de Dios él no era nada. Y hoy en día, ¿cuántos hombres puedan decir: oh Señor, sin el Espíritu Santo no soy nada? Amén. O decimos todo lo contrario: no, venga la teología humana nomás, conocimiento, la IA, en internet, todo. Con eso basta y sobra. Amén. No me eche delante de ti y no quite de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y dice, entonces, después de esta purificación, después de esta sinceridad que Dios tuvo con Dios, con su Padre, después que reconoció su pecado y se sintió pecador delante de Dios por haber cometido esa falta anteriormente, dice, entonces, después de la purificación de Dios, escuche bien, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Aleluya. Amén. Santo es el nombre del Señor. Amén. Porque mientras no haya purificación en el corazón, mientras no haya santidad en los sacerdotes, mientras no haya comunión con el Espíritu Santo, los atalayas, amén, imposible que puedan convertir un alma, aleluya. Imposible que un atalaya, si tiene pecado en su corazón, raíces de amargura, celo, contienda, envidia, es imposible que pueda convertir un alma.
Aleluya. Por algo dice Rey David, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Aleluya. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, que la gracia de Dios y el Espíritu Santo, por la misericordia de Dios solamente, siga reposando en mi vida y en su vida. Amén. Para la honra y la gloria de nuestro bendito Dios. Que Dios le bendiga grandemente, que Dios bendiga a su familia, su despensa, su trabajo, sus hijos, aleluya. Y siga conectado, amén, con este humilde servidor que Dios ha puesto en este lugar, predicar la palabra de Dios. A Dios gracias, esta palabra está saliendo, llegando a lugares que jamás en mi vida, amén, iba a pensar. En México, Estados Unidos y en nuestro país, esta palabra poderosa de Dios, amén, está haciendo efecto, produciendo sanidad, liberación, restauración y edificación, amén, para la iglesia que necesita, amén, un día y que quiere un día volar al encuentro con Dios. Que Dios le bendiga, amén. Que Dios, santo es el nombre del Señor, bendiga su vida.